Buenos días. Para el día de hoy tenemos la exposición de los manuales de la educación escolar del siglo XXI. Esto en el marco del saber de historia de la educación. El grupo está conformado por Maura Alejandra Tirado, por Nena López Páez y por Alberto Morales. Contextualizamos y enfocamos nuestra investigación y nuestro estudio del arte en los más resonantes expositores de la educación en el mundo, los que más tienen investigación en este aspecto. En este caso, para lo que tiene que ver con nuestra exposición, vamos a tocar el tema de España, de Argentina y de México. Leímos este libro que tiene que ver con los manuales escolares de la historia de España y en Cuba, que es un análisis comparativo, pero realmente Cuba no lo tomamos tanto en cuenta en la exposición como si en el ensayo, sin demeritar porque no es menos importante el trabajo hecho por Chile y por Colombia. Todo esto dentro del marco iberoamericano. Iniciamos diciendo que los manuales escolares y su influencia en la instrucción escolar vienen desde el 92, que se viene desarrollando en el Departamento de Historia de la Educación, un proyecto que tiene eh, la característica de ser interdisciplinario y de ser interuniversitario. Esto todo sobre los siglos XIX y XX, porque están enlazando lo que son manuales escolares con lo que es historia de la educación. Hay personas muy importantes, como de la Universidad Complutense en Madrid, el doctor Manuel de Puelles y el doctor Alejandro Triana. Ellos han colaborado muchísimo en este aspecto. Hay unas consideraciones teóricas y conceptuales. Algunos autores como Herrera, Pinilla y Suaza, igualmente españoles, no le dan la importancia necesaria a los manuales escolares y lo asumen como una fuente que no es la preferida por los historiadores. Entonces, eh, es bueno que le den la importancia a este aspecto. Igualmente, tenemos el aporte de la doctora Teresa González, que desde las Islas Canarias dice que los manuales escolares establecen con contenidos de la enseñanza legitimando lo que debe transmitirse en las escuelas, porque es que los manuales escolares son la historia. Cuando nosotros empezamos a crear una cultura, cuando empezamos a desarrollarla y a que ella crezca, estamos basándonos en las nuevas generaciones y estas nuevas generaciones inician su camino en la educación es en la escuela y son estos manuales los que nos van a dar toda la fortaleza para que podamos realmente escribir la historia de la educación. Igualmente la geografía. Los manuales de geografía tienen mucho que ver en esto de la historia de la educación. ¿Por qué? Porque es que en ellos es donde está reflejado todos los cambios que han tenido los diferentes países. Ustedes saben que en el desarrollo de la historia se crean y mueren naciones, se corren fronteras, desaparecen culturas, nacen otras. Y todo esto aparece en estos libros de geografía que son los que nos están dando todo el contexto geopolítico del mundo y de nuestro país en especial y nos dará toda la contextualización que necesitamos en este siglo XX. Teniendo en cuenta el aporte mexicano, lo que es el doctor eh, Gerardo Gómez y el doctor Pérez Mendoza, dice que hay 13 manuales escolares de geografía que se pueden producir a partir de la mitad del siglo XIX y se basan en tres aspectos muy importantes como son la intención de la enseñanza, el método presupuesto y los problemas de la enseñanza y el aprendizaje. Esto es importante entre ellos. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista de Argentina, veremos que para ellos los manuales escolares son un tipo particular de obra escrita destinada a la enseñanza y al aprendizaje, que son elementos centrales de la cultura, lo que decíamos inicialmente, cultura contemporánea, o sea, ellos nos cuentan la historia, y que son obras concebidas expresamente con la intención de ser usadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, intención indicada por su título, por su asignatura, nivel o modalidad. Es importantísimo que estos manuales estén bien hechos y realmente cuenten muy bien la historia. ¿Qué características tienen? Tienen que tener un estilo textual expositivo, que combinan textos e ilustraciones, esto pues para facilitar el aprendizaje, que ofrecen recursos didácticos como resúmenes, cuadros, ejercicios, tareas, talleres y otros, que reglamentan los contenidos, se entienden el tratamiento y se apoyan en la intervención estatal y administrativa, porque todo esto se hace basado en las directrices políticas que nos dan, en este caso en Colombia, el Ministerio de Educación. En Argentina también hay una colección de textos antiguos destinados a la enseñanza primaria y secundaria. Los primeros ejemplares allá datan de 1860.
y todos tienen que ver con manuales de historia, de matemáticas, de lengua, de música y cuentan una historia. Básicamente esa es nuestra exposición de los manuales escolares del siglo XXI. Son manuales que vienen recopilando toda la historia y la educación de cada uno de sus países, los cambios geopolíticos que han tenido, los cambios culturales que han desarrollado. Esta es toda nuestra exposición. Muchísimas gracias por su atención.